grandioso es, bello es, maravilloso es, tan hermoso es mi Dios. Leeré mis cargas todas y a sus pies dejé mis penas. Grandioso es, bello es, maravilloso es, tan hermoso es mi Dios. Oh Dios.
palabra de Dios. El versículo que vamos a comenzar hoy, vamos a estar estudiando el libro de Hebreos capítulo 11, el capítulo 11 de Hebreos durante esta semana. Y vamos a leer el versículo 1 al 3, que es el texto que vamos a utilizar como base. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Quizá otro día que tenga más tiempo le hablo, pero esta vez tenemos que ir rapidito a la escritura. Hebreos 11, que es un capítulo muy conocido, versículo 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración o la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un policía fue llamado de emergencia, en una llamada de emergencia 911, porque había un hombre que estaba sobre un puente y parecía que se iba a lanzar. El policía se apresuró para llegar al lugar y cuando finalmente llegó al lugar, efectivamente ya estaba el hombre listo para lanzarse del puente. Y el policía le dice: por favor, señor, no haga eso. Y el hombre parado en el borde le dice al policía: oficial, es que usted no entiende. La vida no vale la pena vivirla y yo no quiero vivirla más. El policía tenía que salir rápido con algo para evitar que este hombre saltara, así que le dice al hombre: señor, deme 3 minutos para yo explicarle a usted por qué vale la pena vivir la vida. Y si en 3 minutos yo no lo convenzo, usted me dice a mí en 3 minutos por qué no vale la pena vivirla. Si usted me convence de que no vale la pena vivirla, entonces yo no lo voy a detener, yo lo voy a dejar que salte. El hombre estuvo de acuerdo. Así que el policía comenzó a decirle todas las cosas que él entendía que eran apropiadas en ese momento. El policía lo que estaba era tratando de hacer dilatar al hombre en lanzarse, a ver cómo podía convencerlo, usando la técnica para dilatar la decisión. Y el policía comienza a decirle: mire, escuche, su esposa, su familia, sus hijos, su futuro, su potencial. Y así el policía continuó con cada cosa que se le venía a la mente para tratar de que el hombre no saltara, diciéndole: vale la pena vivir, usted tiene un futuro, tiene una familia. Después que terminaron sus 3 minutos, el hombre le tocó hablar al otro, al que estaba por tirarse. Y el hombre le dijo: usted no entiende, oficial, mi familia no quiere saber de mí, perdí mi trabajo, mi esposa me dejó, mis hijos no me respetan. Y el hombre siguió y continuó hablando de todas las cosas, de cómo su vida era una vida desgraciada. El policía, después que el hombre terminó sus 3 minutos, dice la historia que extendió su mano, agarró la mano del hombre y los dos saltaron. Porque la desesperanza tiene una manera de esparcirse. Hay muchas personas hoy día que viven una vida con un sentimiento de desesperanza de que lo que están viviendo no está funcionando, que no vale la pena, que no es justo lo que le está pasando, me quito, me retiro, voy a tirar la toalla porque yo no puedo ya vivir más de esta manera. Es un sentimiento de profunda desesperación en la que viven muchas personas. Y eso era ciertamente lo que estaba ocurriendo con la gente de Hebreos. Y el escritor de Hebreos les escribe diciéndoles a ellos: yo les estoy escribiendo porque yo no quiero que ustedes tiren la toalla. Yo no quiero que ustedes se quiten. Ellos estaban pensando que esa cosa de ser cristiano no valía la pena. Ellos no estaban teniendo soluciones a sus problemas. No estaba funcionando para ellos. Muchas oraciones que ellos estaban haciendo y no estaban teniendo ninguna respuesta. Muchos sueños que no se habían realizado para esta gente de Hebreo. Cosas que en mi vida que yo pensaba que Dios se iba a hacer cargo de ellas y todavía están allí y no he visto ninguna solución. Así que estoy listo para tirar la toalla. Y es eso lo que dirige al escritor de Hebreos a discutir un concepto maravilloso que es el concepto de la fe en el capítulo 11, pero que comienza realmente en el versículo 35 y 36 de Hebreos capítulo 10. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36, el apóstol dice:
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el apóstol. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Eso es lo que el escritor le dice. Él está diciendo, yo les estoy escribiendo para que se aguanten, para que sean fuertes, para que no tiren la toalla, para que crean que el justo vivirá por la fe. Ahora, miren esto. Cualquier cosa que sea la fe, y vamos a hablar de eso en un momento, la fe se supone que es un estilo de vida, no un evento. La fe es un estilo de vida, no un evento. El justo vivirá por la fe. En otras palabras, cualquier cosa que sea la fe debe ser la manera en que usted rueda. Debe ser la manera en que usted fluye. La fe debe ser la manera, su modus operandi, su modo de vida. Debe ser como usted camina. Porque la fe no es un concepto que usted visita. La fe es un estilo de vida que usted posee. Porque el justo vivirá por la fe. Así que si usted no está viviendo por la fe es porque todavía no es justo. Es lo que dice la Escritura. Porque esa es la manera en que el justo vive. Y el justo aprende a vivir por lo que sea la fe. Y por lo tanto el justo va a experimentar a Dios en cada acción de su vida. En lo que Él dice, vas a experimentar a Dios cumpliendo su palabra. Así que deberíamos hacernos la pregunta en esta mañana, ¿estoy viviendo por la fe? Porque si no estoy vibrando por la fe, entonces no estoy experimentando a Dios en mis circunstancias. Porque así es como el justo vibra, vive y vibra por la fe. Pero eso entonces levanta la pregunta, ¿qué es la fe y cómo trabaja? Lo cual nos lleva a nuestra serie durante esta semana. Un viaje por el Salón de la Fama en el cual vamos a mirar a los héroes de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Así que para que la fe sea fe, como la define aquí, ¿verdad? El autor, tiene que tener sustancia. La fe es ¿qué cosa? Es pues la fe, la sustancia. La fe debe tener ¿qué cosa? Sustancia. La fe no es un concepto hecho de una forma que no permite ninguna elección o ninguna planificación. La fe es estar seguro de las cosas que hemos esperado y que tenemos evidencias de cosas las cuales hemos esperado pero que no hemos visto. Y entonces el autor de Hebreos, que Elena de White dice que es el apóstol Pablo, aunque muchos teólogos todavía no lo han definido, pero nosotros creemos en el espíritu de profecía, así que Elena de White dice que es Pablo y nosotros creemos que es Pablo también. Así que el Pablo resume ese concepto en la palabra esperanza. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Así que la fe trata con cosas que son reales, pero que no han venido todavía a nuestros 5 sentidos. No lo hemos visto todavía. Pero todavía, aunque no lo hemos visto, hay una expectativa en cuanto al futuro de que lo vamos a recibir. Eso es la fe. En otras palabras, tú estás convencido de que esas cosas, aunque no han ocurrido ya, están allí para ti. La fe tiene que tener sustancia. Tiene que tener algunas cosas en las que usted pueda confiar. Ahora, lo que eso significa es que la fe es tan significativa como la sustancia a la cual está pegada. Si tienes fe en mala sustancia, entonces tu fe será insuficiente sin importar cuánta fe tú tengas o digas que tengas. Porque la sustancia a la que estás colocada no es mucha o quizás no es real después de todo. Por ejemplo, si el niñito pierde su diente
y lo pone debajo de la almohada, esperando que el ratoncito le ponga el billetito al otro día allí. Si el niñito pone su fe en esa sustancia que es el ratoncito y no la pone en papá y mamá, quiere decir que al final del día, si el papá y mamá no hacen nada, entonces él va a quedar chasqueado si pone su fe en el ratoncito. Sería mejor para el niño poner su fe en las manos de papá y mamá, porque eso sí es sustancia. Eso sí tienen el billete. El ratoncito no es una realidad. El ratoncito es algo imaginario, ¿verdad? Así que si el niño pone su fe en el ratoncito para que le dé el dinero y el dientecito se queda allí y el ratoncito no se lo lleva y no aparece la plata, entonces él va a quedar frustrado. Porque no hay sustancia de la cual él pueda sacar. Así que la fe tiene que ver con una expectativa, es una esperanza que debe envolver una sustancia. Así que la cantidad de tu fe no está atada a cuánta fe tú tienes, sino que está atada a cuánta sustancia tú posees. Una fe pequeña y una sustancia significativa produce un gran resultado. Mucha fe y una sustancia insignificante, ningún resultado. Porque la fe lo que hace que la fe sea fe es la sustancia a la cual está pegada. Por eso es que dice la fe es la certeza o la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Así que si usted quiere que su fe crezca, no vaya de cacería detrás de la fe, sino que consigue una mejor sustancia. Mientras más segura la sustancia, más sólida será tu fe. Por ejemplo, la fe está relacionada a la sustancia a la cual está pegada. Hay personas en tu vida, personas que tú conoces, que te dicen algo y tú no vas a hacer nada con lo que ellos te digan porque tú no le crees. Tú no confías en ellos. Por eso esa sustancia que le da a usted una información, usted no va a hacer mucho porque usted no confía en esa persona. Así que puede decirle lo que sea y usted dice, ya me ha fallado muchas veces, yo no confío en lo que me diga. Por el contrario, hay otras personas en nuestra vida que nos dicen algo y nosotros vamos a tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque tiene sustancia, porque tiene integridad y nosotros sabemos que lo que nos está diciendo es algo que es para nuestro beneficio. Y eso es lo que es el objeto de la fe. Déjenme clarificar algo en cuanto a la fe y a lo que la fe no es. La fe no es como usted siente. La fe no es necesariamente como usted se siente, porque usted puede sentirse sin fe y puede ser que tenga mucha fe. Por el contrario, usted puede sentirse con mucha fe y no tener ninguna. Porque la fe no es en primer lugar ni principalmente una emoción. La fe no es ninguna emoción. Porque las emociones no tienen intelecto. Las emociones no piensan. Y es solo como usted siente. Y los sentimientos cambian basados en la información que usted tenga. Usted puede haber entrado por ahí todo deprimido y triste porque tiene muchas cuentas que pagar. Y usted no sabe qué es lo que va a hacer. Y usted no sabe cómo lo va a resolver. Pero aquí dice en el programa que la tesorera es Nora Pérez. Entonces, no sé quién es Nora Pérez, pero de todas maneras, si usted viene por ahí deprimido, triste, porque tiene muchas cuentas que pagar y no sabe qué va a hacer, pero cuando usted llega a Nora, que no se los va a dar, pero imaginémonos que sí va a pasar, Nora le entrega un cheque por $10,000. A usted se le va a ir la depresión y usted va a empezar a estar feliz y contento porque ahora usted tiene una nueva información, tiene algo que le puede ayudar a resolver su problema. Así que la emoción que usted tenía de depresión va a cambiar. Lo mismo ocurre con la muchacha que está enamorada del muchacho y lo quiere mucho y lo ama, ¿verdad? Y lo quiere mucho hasta que después se da cuenta que él está enamorado de otro, la emoción cambió totalmente. De una de amor puede ser ahora de terror o de molestia contra esa persona, porque las emociones cambian dependiendo de la información que usted tenga. Cómo sientes va a cambiar por la información que recibe. Así que el contenido va a afectar los sentimientos. Si ves una película de misterio, de esas que asustan mucho, ¿verdad? A mí no me gustan, pero hay gente que le gustan, aunque después están asustados todo un buen rato, ¿verdad?
Usted va a gritar y se va a asustar por monstruos e imágenes que no son reales. Y hay gente que aún llega a la cama a dormir y está tan asustado que se tapan de arriba abajo para que el monstruo no los agarre. Aunque el monstruo no es real, pero las emociones están controlando, ¿verdad?, las decisiones que usted toma. Está dictando su comportamiento. La fe está atada a la sustancia que todavía no ha sido vista o experimentada por los 5 sentidos, pero usted está convencida, usted está convencido de que es real y está basado en la integridad del sujeto. Y es ese sujeto que es llamado por la fe. ¿Y quién es el sujeto que es llamado por la fe? El sujeto que es llamado por la fe es Dios. No se pierda esto. La fe no es una de las cosas que usted necesita, sino que es la cosa clave que usted necesita si usted quiere experimentar a Dios en todo lo que tiene que ver con su vida. Porque sin ella, dice la Escritura, que usted le desagrada a Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no le agradas a Dios, quiere decir que le desagradas. Por eso es que es tan importante el tener la fe, porque sin ella, dice la Escritura, le desagradamos. Así que todos de los que me escuchan en esta mañana, si usted no está vibrando por la fe, si usted solo visita la fe en ocasiones, digamos los sábados o cuando hay una crisis, si la fe no es su modo de operar, no es su estilo de vida, si la fe no es como usted fluye en todas las realizaciones de su vida, entonces usted no está viviendo una vida que agrade a Dios. Porque si no estás viviendo por la fe, no lo agradas. Y si no lo estás agradando, por supuesto es lo contrario, le estamos desagradando. Y la pregunta entonces, ¿por qué Dios está tan preocupado si yo tengo fe, si yo vivo por la fe? ¿Por qué Dios está preocupado, trastornado si tú y yo no tenemos fe? Porque cuando no ejercemos fe en Dios, estamos desafiando la integridad de Dios. O poniéndolo en un lenguaje de todos los días, el no vivir por la fe es llamar a Dios mentiroso. Cada vez que dejamos la fe, cada vez que abandonamos la fe, decimos, Dios, yo no sé de qué tú estás hablando. Tú estás equivocado, de hecho tú eres una gran mentira blanca. Aunque quizás ninguno de ustedes que me oye dice eso con su boca. Cuando Dios dice algo y tú operas diferente a lo que Dios dice en su palabra, entonces no estamos viviendo por la fe, aunque Dios lo diga. Quizás no lo verbalizamos, pero la manera en que hablamos puede cambiar. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando usted le dice a alguien la verdad y esa persona le dice, usted está mintiendo? A mí me molesta cuando yo digo la verdad y alguien me dice, tú eres un mentiroso. A nosotros nos molesta cuando estamos diciendo la verdad y alguien cuestiona la integridad de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es difícil poder vivir de esa manera. Y que imagínense ustedes cuando nosotros decimos que con nuestras acciones que Dios es un mentiroso. Y tenemos cristianos y cristianas que viven estilos de vida que insultan la integridad de Dios, porque no viven por fe. Cada vez que se levantan dicen, Dios, tú eres mentiroso en la mañana, eres mentiroso al mediodía y cuando el sol se pone. Eres mentiroso todo el día. ¿Y por qué? Porque he elegido no vivir por la fe, porque no creo que seas una persona de integridad. Por lo tanto, yo me voy a hacer cargo de mí mismo y de mis asuntos. Y dejamos a Dios fuera. Y Dios dice, sin ella, tú no me agradas, sino que me desagradas. Porque desafías mi integridad, es lo que dice Dios. Ahora, si nosotros queremos hacer concreto, vamos y compramos una funda de cemento y lo mezclamos con agua y después que lo dejamos asentar, el cemento se endurece, ¿no es cierto? Y ahí tenemos concreto. Y yo quiero decirle que para muchos cristianos Dios no es algo concreto todavía. Es simplemente, no es una realidad sólida en sus vidas. Está en una funda quizás. Es un concepto imaginario
donde todavía ellos no lo han mezclado con su experiencia y tenemos que mezclarlo para que se convierta en una experiencia concreta, dura en nuestra vida, que nos dé resistencia. En otras palabras, para muchos de nosotros, ¿quién es Dios? Y lo que Dios dice es solo una idea en las mentes, que todavía no se ha graduado para ser concreta en nuestras vidas, porque no ha sido mezclada todavía. La fe es actuar como que Dios está diciendo la verdad. Fe es actuar simplemente como que Dios está diciendo la verdad. No es sentir que Dios está diciendo la verdad. No es decir que Dios está diciendo la verdad. Fe es actuar como que Dios está diciendo la verdad. Es por eso que la Biblia lo llama caminando por la fe, no hablando por la fe, no sintiendo por la fe, no pensando por la fe. A menos que no golpees tus pies, no es fe. Solamente es un concepto en el grado intelectual que no se ha mezclado con la acción. Por lo tanto, no hay nada concreto. Si quieres una manifestación concreta de Dios en tu vida, mi hermano y hermana, entonces tienes que creer que Dios está diciendo la verdad. Cuando usted entra, ahora entré al baño allá atrás, y cuando uno abre la puerta se enciende la luz. Maravilla, hay unos sensores de luz. Pero estaba apagada antes de yo entrar. Interesantemente, los sensores de luz se activan cuando sienten que hay movimiento en el lugar. ¿No es así? Si no hay movimiento, eso no significa que no hay poder de electricidad allí. La luz está allí y hay poder, pero no ha sentido movimiento. Y yo quiero decirte que lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Si no hay movimiento en tu vida, no significa que Dios no tiene poder. Sencillamente es que Dios no ha sentido tu movimiento. Dios es real. Dios tiene poder. Dios tiene promesas para ti que aún tú no te imaginas. Pero no las vas a ver, no las vas a sentir en tu vida hasta que Él no vea que tú te estás moviendo. Si no hay movimiento, la luz se queda dormida. Y si no hay movimiento en nuestra vida, el poder de Dios no se va a manifestar. La fe es actuar como que es, aun cuando no es, para que pueda llegar a ser, simplemente porque Dios así lo ha dicho. Así que tenemos ese entendimiento de la fe, que no es una cosa sin forma, decir, no, yo creo. No, no es solo creer por creer. El asunto es si Dios tiene integridad y yo le voy a creer a Él. Y por supuesto, en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, en cuanto a sus promesas y a su juramento. Pero si tú quieres ser concreto y no solo cemento en una funda, hay que mezclarlo con movimiento. Y tienes que ser aplicado eso a todas las áreas de tu vida. A tu matrimonio, tienes que aplicarlo a tu vida personal, tienes que aplicarlo a tu trabajo, a tus relaciones de noviazgo, a tus relaciones como esposo y esposa, a cómo tú manejas tu dinero, tus finanzas. Es el aplicar la fe a cada categoría de la vida. Es ahí cuando te estás moviendo en sincronización con lo que Él dice. Sigue diciendo el versículo 2 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por esta definición de fe, los antiguos alcanzaron aprobación. Y él dice, lo voy a llevar en un viaje a través de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo esta cosa de la fe funcionó para ellos. Y así como funcionó para ellos en el Antiguo Testamento, también puede funcionar para ti y para mí hoy en el siglo XXI. Lo voy a llevar en un viaje para que ustedes vean lo que funcionó para ellos también puede ayudarlos a ustedes. En otras palabras, él estaba utilizando allí esa expresión como antes decíamos, alguien dice un amén, o hay algún testigo aquí, y él va a presentar los testigos, y él los lleva a los testigos, porque hubo muchos testigos, y el primer testigo va a ser Abel, que lo vamos a ver esta tarde.
También va a hablar Enoc. Noé también va a pasar al frente como un testigo. Abraham va a pasar como un testigo. Sara, David, Rahab va a pasar como testigos. Porque ellos van a estar testificando para dejarles saber a ustedes que lo que dice el versículo 1 es la verdad, nada más que la verdad, así me ayude Dios. En Estados Unidos hay muchos salones de la fama, hay salones de la fama del fútbol, del básquetbol. En Nueva York hay un lugar que se llama Cooperstown, en la ciudad de Cooperstown. Y allí están los grandes del deporte del béisbol. Y ahí usted puede ver hombres en este caso que se destacaron en el deporte del béisbol. Y allí están representando al salón de la fama de los que son buenos peloteros. En los campeonatos de boxeo, cuando hay un campeonato mundial, ustedes que hayan visto esas peleas ven que cuando están allí los dos que van a pelear, meten a los que fueron campeones anteriormente, que están en el público, los invitan a subir allí para que saluden y saludan al público y saludan a un boxeador y saludan al otro. Y la razón por la cual hacen eso es para decirle a estos que van a pelear ahora, mira, nosotros hemos estado antes en este cuadrilátero. Nosotros hemos estado aquí antes y hemos recibido puños, hemos recibido golpes, pero hemos sido campeones también. Pudimos vencer. Y lo que le están tratando de decir a estos muchachos es, aunque esto es una pelea, es algo que tú puedes lograr, es algo que tú puedes ganar si tú confías. Algunos llegamos golpeados por la vida a la iglesia, magullados por las circunstancias, derrotados por el pecado. Pero las historias de fe del libro de Hebreos nos testifican a ti y a mí que aun cuando hayas sido golpeada o golpeado, aun cuando tú estás en una pelea, esto es una batalla que tú puedes ganar en el nombre de Jesús. Porque dice el autor, tengo algunos testimonios que te van a mostrar que sí se puede. Por eso él dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso significa que ellos fueron validados y fueron vindicados. Y al final dice, para que habiendo, en Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando tú y yo le creemos a Dios, nuestra fe es validada y vindicada. Algunos de nosotros estudiamos por 15, 20 años. Pero no recibimos nuestro diploma hasta que terminamos todos los requisitos. Y a veces estamos esperando la aprobación para la graduación. Pero nosotros estamos esperando algo más grande, que es la validación y la vindicación de una vida de fe. Cuando el Señor nos va a dar a nosotros la corona de la vida. Pero lamentablemente algunos elegimos creerle a Dios en las cosas que nos conviene y lo rechazamos en las cosas que no nos gustan. Así que cuando hacemos eso no estamos viviendo por la fe, sino manipulando por la fe. Dios dice que el justo camina y vive por la fe. La fe es la regla para el justo a pesar de cómo ellos se sienten. La fe es para el justo su modo de vivir, no importando las circunstancias. Es como los 3 jóvenes hebreos allí en el libro de Daniel, todos conocemos la historia. Allí en Daniel 3:17 al 18, los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor, mira, el Dios en el que tú y yo, en que nosotros creemos puede librarnos del fuego y de todo lo que tú estás pensando hacer con nosotros, pero no nos vamos a inclinar a tu estatua, aun cuando Él no decida que nos va a liberar. Eso es fe. No depender de Dios solamente cuando va bien, sino en todo momento y en cada circunstancia. O es como Habacuc, allí en el capítulo 3 de Habacuc, en los últimos 3 versículos, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den el sustento y el mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Nada iba a impedir que él siguiera dándole la gloria a Dios. Porque yo todavía conozco a Dios. Aun cuando yo no vea un cambio en mis circunstancias, aun cuando yo no vea un cambio en mi situación, yo voy a depender de Él. Porque Dios tiene integridad a pesar de mis circunstancias. Y saben, nosotros muchas veces creemos a Dios, como dije hace un momento, en lo que nos conviene.
Pero hay algo más interesante en el libro de Hebreos que debemos ver. Y es que en esa lista que hay allí, hay gente que si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos confeccionado la lista, no estarían allí. No le hubiéramos dado ningún break. Allí hay una prostituta. Hay un mentiroso en esa lista. Hay un asesino en esa lista. Hay un mujeriego en esa lista. Hay una mujer que se rió en la cara de Dios. Es decir, tenemos gente en esa lista que estaban hechas un desastre, pero hicieron la lista. Eso debe ser buenas nuevas para alguien aquí en esta mañana, amén. Aun cuando hayas caminado por esa puerta con dudas, con dificultades, con problemas, aún arrastrándote, todavía tú puedes hacer la lista en el nombre de Jesús. Algunos amigos no deberían pertenecer aquí, como vemos allí, pero eso significa que hay esperanza. Si tú y yo nos detenemos de jugar para lograrlo y comenzamos a pensar en lograrlo, si dejamos de jugar a la iglesia, a la religión, si dejamos de jugar a ser cristianos y decidimos serlo de verdad, lo vamos a lograr. Y Dios nos va a ayudar porque vamos a reconocer que Él tiene integridad. Porque ¿cómo Dios puede contestar a nuestras oraciones? ¿Cómo Dios puede responder a tu oración cuando lo llamamos mentiroso todos los días? Estás mintiendo, Dios, pero bendíceme. Estás mintiendo, Dios, pero dame un mejor trabajo. Estás mintiendo, Dios, pero dame. Estás mintiendo, Dios, pero sáname. Cuando la integridad de Dios es desafiada, sus promesas se mantienen inactivas. Y también se mantienen incumplidas. Lo que nos lleva al punto final. Versículo 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el autor de Hebreos, Pablo, dice, para hacer bien claro este punto en cuanto a la fe, déjenme llevarlos de vuelta todo el camino de regreso al comienzo del mundo. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Berochit baraj Elohim. Ese es el nombre hebreo para el Creador y Dios. Y está encontrado allí en Génesis 1:1. Y el autor dice que los mundos y el universo en plural, así que es el universo y todos los mundos y las galaxias, todos fueron creados por alguien que no podemos ver, usando cosas que no puedes ver, y que creó un universo que sí podemos ver y que lo tratamos de ver a través de grandes telescopios. Y aún con ello los astrónomos dicen, leí hace poco que ellos dicen que han descubierto cerca del 25% de lo que es el universo. Hay 3/4 partes que ellos no saben dónde están. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál tú me dijiste que era tu problema? Si nosotros tenemos un Dios que es grande y poderoso. Si tú crees que Dios hizo los cielos y que Dios creó el cielo y la tierra de la nada, de cosas que no puedes ver y que tú las puedes ver ahora, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Así que Dios ha operado de esa manera desde el principio, trayendo a la existencia las cosas de las cosas que no eran, que no puedes ver, y creó todo el universo con esa estrategia. Y Dios utilizó esa estrategia para crear el universo. ¿Y cómo lo hizo? Dice el versículo 3, por la palabra. Y la palabra que utiliza allí en Hebreos, que es en griego, dice la palabra aiona. Y la palabra aiona significa con una declaración divina. Una palabra hablada. En el libro de Salmos dice que Él mandó y existió. Una declaración. Es la misma expresión que utiliza el centurión cuando el siervo está enfermo, que Jesús le dice que va a ir a su casa y él le dice, no, tú no tienes que venir, solo declara aiona, solo declara la palabra, porque él reconocía que él era Dios, porque Dios es el que puede declarar y puede hacer. Lo que tienes que hacer es declarar la palabra.
Y saben, tú y yo vivimos en un mundo que ha sido hecho. Vivimos en un mundo que cree mucho en la evolución, que creen que para que el mundo existiera apareció una ameba, hubo una explosión, una ameba, luego la ameba creció, se hizo un mono, una revolú de cosas ahí. ¿Saben ustedes que para aprender todas esas cosas uno tiene que ir a la universidad? Sin embargo, la gente de fe, que son ustedes y yo, entendemos que Dios habló, que Dios aiona, que Dios hizo la declaración divina y las cosas que vemos llegaron a la existencia. Pero el hombre moderno ha hecho toda una generación, así que tenemos a toda una generación que no ve a Dios moverse porque como creen en la evolución y las cosas que hay alrededor de ellos, hemos sido hechos por la educación. Y nos hemos educado para ser todos unos tontos y por eso es que hay tantos tontos en este mundo con título de doctorado. Hemos sido hechos por la filosofía, porque toda la filosofía no es otra cosa que garabateando el hombre con las ideas. René Descartes digo, cogito ergo sum, o en español, pienso, luego existo. En serio, y la gente dice, wow, eso es profundo, that's deep. Pero es una tontería, pero la gente lo ve así, porque eso es lo que nosotros vemos en la universidad, de aquellos que han estado en la universidad, ¿sabe que es así? Hemos sido hechos por la ciencia, porque la mayoría de los científicos se pasan el tiempo tratando de probar que Dios no existe. Todos los científicos no es otra cosa que una repetición de eventos que son repetibles y de los cuales ellos concluyen una hipótesis. Así que la ciencia no es otra cosa que el reconocimiento de eventos repetibles de los cuales ellos sacan una hipótesis, la cual puede cambiar con el tiempo y aún la teoría puede cambiar, porque por nuevos descubrimientos se puede encontrar que lo que descubrieron no era realmente así y que puede cambiar. Por eso es que hoy a usted le dicen que se coma este trigo y después le dicen no puede comer ese trigo porque tiene gluten y finalmente dice, bueno, ¿y qué voy a comer? Y uno está todo confundido, ¿verdad? La ciencia nos ha hecho de esa manera. Por ejemplo, el informe del tiempo, y me quedan 2 minutos. El informe del tiempo, cuando vemos el informe del tiempo, dice que va a llover, agarramos el paraguas y salimos con el paraguas y no llueve. Otro día nos dicen que va a estar soleado, no agarramos el paraguas y nos empapamos. Pero nosotros le creemos al hombre del informe del tiempo o a la dama del informe del tiempo, ¿no es cierto? Actuamos en la palabra de esa persona. Y yo le pregunto, ¿y qué en cuanto a Dios que nunca se equivoca? Nuestro Dios que nunca miente, que nunca ha cometido un error, ¿cómo no le vamos a creer a Él? Actuamos en la palabra y actuamos a base de la palabra del hombre del informe del tiempo y a veces dudamos de la palabra de Dios o la cuestionamos, o la queremos arreglar a como nos conviene a nosotros. Usted va a un médico y el médico le hace una receta. Y esto lo voy a decir como una broma. Y si usted puede, la receta no era un médico de verdad, porque los médicos de verdad no saben escribir. Just kidding. Yo nunca entiendo la receta. Pero usted toma la receta que le dio el médico por la condición que usted tiene y ¿dónde va? A la farmacia. Y el de la farmacia le da a usted la receta, se la despacha y usted la lleva. Y hasta ahí está bien. Usted cree en la integridad del médico. Por eso usted fue a la farmacia. Usted cree en la integridad del farmacéutico, por eso fue a la farmacia. Pero si usted llega hasta ahí nada más, pues usted no ha hecho nada. Usted tiene que tomarse la medicina. ¿No es así? Algunas personas leen la Biblia y dicen, yo no entiendo. No entiendo. La pregunta es, ¿confías tú en el autor? ¿Crees en la integridad del que le escribió? Si crees en la integridad de él, entonces tú puedes seguirlo. Pero la fe no va a ocurrir simplemente por tomar lo que fue escrito y no hacer más nada. La fe se ejercita cuando usted se toma la medicina. Así que la pregunta que usted debe hacerse en esta hora es, ¿tiene Dios integridad? Y si tiene integridad, ¿estoy yo alineado en todo lo que tiene que ver en mi vida con Él? No solo en la vida de iglesia, no solo en los aspectos religiosos, sino en cada aspecto de mi vida, en mi carrera, en mi dinero, en mis relaciones de familia, en mi esto y mi aquello. Dios tiene integridad en cada aspecto de nuestra vida y por eso Él dice, si crees en mí, vas a ser bendecido. Y a veces decimos, pero pastor, yo no lo veo, yo no lo entiendo. Y yo quiero decirte que no lo vas a saber hasta que Él te vea moviéndote
en fe. Cuando mi hija mayor era una niña, y muchos de ustedes como padres han experimentado esto, uno tendía a ponerla en un lugar más alto y a decirle que se tirara. Al principio los niños con aprensión se lanzan, ¿verdad? Lo hacen como con temor, pero usted lo agarra y se tira. Y mientras más el niño lo hace, más confianza agarra. Y usted tiene que estar pendiente porque en algún momento se puede tirar, sí, confiando que usted lo va a agarrar y hasta se le puede caer, porque llega a tener tal confianza en usted, ¿no es cierto? Que él se abalanza porque él sabe que mamá o papá no lo va a dejar caer. Yo quiero decirle que Dios quiere que tú confíes en su integridad para que tú puedas decir, papá, aquí estoy, me tiro, voy en fe hacia adelante, porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Que Dios nos ayude y que durante esta semana podamos aprender no solamente a vivir por la fe, sino a caminar cada día agradando a nuestro Dios. Dios les bendiga. No sé si debo orar ahora. ¿Sí? Vamos a estar en pie para tener esta oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos porque nos has bendecido en esta mañana con tu palabra. Ayúdanos a caminar cada día en esta jornada aprendiendo más acerca de aquellos hombres y mujeres que tú utilizaste en el pasado y que nos dan lecciones para hoy vivir una vida poderosa en el nombre de Jesús. Guarda a cada uno, Señor, en esta hora y bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga.